Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La historia de la mujer en el mundo es de luchas, logros y desafíos importantes. La incorporación masiva de la mujer al trabajo asalariado se dio por primera ocasión durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Hoy en día, el ingreso promedio que tienen las mujeres en el mundo es 44% menor del ingreso que tienen los hombres. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Hoy en día, únicamente 19 de los 193 países miembros de la ONU son dirigidos por mujeres, el 10%, de los cuales solamente 3 son latinoamericanos. En 1960 se aprobó en Estados Unidos la venta y uso de la píldora anticonceptiva, que le daría a la mujer la oportunidad de planificar los embarazos. Esto tendría importantes efectos en su salud y el lugar que ocuparía en la sociedad. Se calcula que al día de hoy, unas 125 millones de niñas y mujeres han sido obligadas a experimentar una mutilación genital en 29 países de África y Oriente Medio. En este Día Internacional de la Mujer, Dimensión analiza y conmemora con expertas en la materia los logros y desafíos pendientes de las mujeres en el mundo. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que probablemente sea uno de los temas más importantes para la humanidad, que debió haber sido así a través de los siglos y sin embargo sigue siendo un tema que da muchos dolores de cabeza, sobre todo a las mujeres, y dolores de corazón también. Se trata de los logros y desafíos pendientes que tienen las mujeres en el mundo de hoy. También revisaremos algunos datos de lo que ha sido la historia para la mujer y lo poco que hemos evolucionado realmente en algunos de estos temas, y en los que se ha logrado algo ha sido de manera muy reciente. Para discutir sobre este tema tan importante tenemos a la doctora Narciba Monzón, doctora en Sociología, catedrática universitaria, la licenciada Karen Cancinos, politóloga, catedrática universitaria, la licenciada Beatriz Colmenares, columnista de prensa y catedrática universitaria, y la doctora Regina Wagner, ella es historiadora y catedrática universitaria. Bienvenidas a Dimensión. Gracias. Gracias. Cuando uno escucha un dato que en 1945, lo cual acaba de ser en la Constitución de aquella época, fue la primera vez que se permitió a las mujeres votar en Guatemala. Cuando se escuchan los datos como a través de la historia de la humanidad, las mujeres han sido excluidas, reprimidas, en fin, maltratadas de muchísimas maneras. Y hoy en día todavía seguimos viendo cómo obligan a niñas entre 10 y 15 años a casarse, a tener hijos, la exclusión que hay también en los trabajos cuando tienen acceso a menores ingresos, incluso trabajando más. En fin, cómo funciona todavía la dinámica en la vida de la mujer es verdaderamente terrible. Lo que es admirable es lo pacíficas que son, la forma en que han soportado tanta arbitrariedad. Realmente eso hay que reconocerlo, porque si ustedes fueran hombres ya habría habido una guerra civil entre hombres y mujeres, sin duda alguna. Doctora. Bueno, yo creo que es un espacio interesante y una fecha, ¿verdad? El 8 de marzo, que conmemora las luchas históricas de las mujeres precisamente para ser reconocidas como humanas. A ese dato de hace 70 años, que también va a ser el 11 de marzo de este año, cuando se reconoció el voto para las mujeres en Guatemala, para las alfabetas, también hay que sumar el hecho de que fue hasta 1993 cuando se discutió en Viena una conferencia sobre derechos humanos, cuando finalmente se reconoció que las mujeres somos tan humanas como los hombres. Eso es ahorita en la historia. Y me parece que es importante entonces este tipo de espacios, este tipo de balances para reconocer el camino recorrido, pero también todo lo que falta. Sí. Efectivamente, las mujeres que somos diversas, ¿verdad? Hemos ido avanzando, hemos ido dando pasos importantes, pero todavía el balance, todavía hay una deuda con las mujeres. Sí. Doctora Wagner, ¿cuál es su visión de cómo ha evolucionado, digamos, la mujer, no solo recuperando, sino llegando a las posiciones en las que le corresponde? ¿Y cuáles son las cosas que más le han molestado de esta historia tan trágica realmente? Bueno, ya los cambios se dieron después de la Segunda Guerra Mundial.
y en las décadas siguientes la mujer ya fue a estudiar, siguió casándose, teniendo hijos y algunas sí predominando en sus carreras, pero ya poco a poco fue avanzando. Había casos especiales como Golda Meir, como una gran gobernante, o la señora de la India, Indira Gandhi. En fin, poco a poco sí han destacado las mujeres en esos trabajos. Entonces sus logros han sido, en primer lugar, ya encontrar un mundo más abierto, aunque bastante difícil porque hay países donde no aceptan a una mujer como gobernante, y los estudios la han preparado para ocupar cargos. Entonces eso ya ha sido un avance en los últimos 70 años, si pensamos después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Cuando escuchamos datos como, por ejemplo, el dato ese que realmente da escalofríos, que cerca de 125 millones de niñas y mujeres han sido mutiladas en 29 países de África y Oriente Medio en sus genitales, y que todavía se espera que para el 2030 aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital. O sea, escuchar esas salvajadas en pleno siglo XXI es realmente desconcertante. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que todavía en muchos países las mujeres no son consideradas como seres humanos. Precisamente lo que decía Ana Silvia, las mujeres son objeto. Las mujeres pueden ser sujetas a cualquier tipo de vejación en nombre de la tradición, en nombre de la religión, en nombre de cuestiones que no tienen ninguna vinculación con ninguna razón médica, por ejemplo, porque muchas de estas ablaciones genitales se hacen argumentando razones médicas de algo que, de un padecimiento inexistente, absolutamente insultante, y también por cuestiones de tradición. Sí, definitivamente lo que está ocurriendo en los países de África y lo que ocurre en los países del Medio Oriente con respecto a este sentido es realmente de pánico, pero también lo que ocurre aquí en Guatemala, cuando hacíamos referencia a niñitas de 10 años que están teniendo hijos. Una niña de 10 años debería de estar jugando con muñecas, no debería de estarse preocupando porque tiene un bebé en el vientre, que me imagino que no tiene ni la menor idea de cómo llegó ahí, porque no tiene esa posibilidad de comprensión. Así que es cierto que hemos recorrido un gran trecho en los últimos 70 años, pero hace falta muchísimo por recorrer. Sí, y revisando un poco el trecho, licenciada Cancinos, hoy sabemos que en el caso de Guatemala son más mujeres que hombres las que están sacando carreras universitarias, además que sacan mucho mejores calificaciones y están saliendo mejor preparadas. Poco a poco se está viendo una tendencia de que en empresas, organizaciones de todo tipo, incluso gobiernos, se está empezando a ver cómo destacan más las mujeres también, y se calcula que en 20, 25 años van a ser mujeres las que van a estar al mando en corporaciones, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. O sea, sí hay una marcada tendencia donde incluso la mujer está jugando un papel protagónico, destacando en casi todos los campos. Mire, Dionisio, a mí el gran avance me parece espectacular y me parece precioso, y es un logro de la civilización occidental. Es la igualdad ante la ley. Sin igualdad ante la ley, las mujeres no éramos sujetos de derecho. O sea, ¿quién dice igualdad ante la ley? Que yo creo que es la única igualdad posible y la única igualdad deseable también. Pero sin igualdad ante la ley, no podíamos tener acceso a la propiedad. ¿Quién dice igualdad jurídica? Dice propiedad. Propiedad significa no solamente usar cosas, sino también disponer de los propios bienes. Contratar, contratarse, ignorar los propios bienes, escoger y ejercer carreras. Quien dice igualdad ante la ley, dice propiedad. Quien dice propiedad, dice también ejercicio de libertad. Entendiendo libertad como estar a salvo de coacción arbitraria y estar en la posición de ejercer, de escoger el propio camino en la vida. Entonces, la igualdad jurídica es el gran avance, me parece a mí. ¿Ya? Donde hay ablación institucionalizada, que en realidad es una mutilación, es una tortura, ¿verdad? No hay igualdad jurídica. Entonces, ¿qué está pasando aquí en Guatemala, por ejemplo, con esas niñas que son vendidas a cambio de una vaca? No están siendo casadas. En este país nadie se puede casar con 14 años o menos. ¿Qué está pasando acá? Creo que los valores occidentales de la igualdad ante la ley, ¿verdad? Ese valor que a mí me parece tan fundamental, ¿verdad?
no ha cogido calado, no el calado suficiente. Eso en nuestros países y en países de otras tradiciones islámicas, simplemente no existe. Por eso es que tenemos ahí más de 100 millones todavía sometidas a la esclavitud, sobre todo mujeres y niños. ¿Verdad? Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con nuestro tema de hoy en Dimensión, que es mujeres, logros y desafíos pendientes. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es mujeres, logros y desafíos pendientes. Doctora Monzón, ¿cuáles diría usted que son los grandes desafíos pendientes? Bueno, yo creo que tomando lo que plantea Karen, de la igualdad, solo recordar, ¿verdad?, que en Guatemala hasta la Constitución de 1985 se explicitó la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, también ayer en la historia. Y efectivamente es una igualdad que está planteada ahí, pero que en la realidad todavía no se da. Que hay muchísimas razones más de la dinámica social, histórica de nuestro país y de muchísimos otros países que impiden que esa igualdad sea real, lamentablemente. Y ese me parece que es uno de los grandes desafíos, es decir, cómo un enunciado a nivel legal se puede hacer realmente positivo en la vida cotidiana. Otro desafío me parece a mí que hay, ¿verdad?, que está muy presente, es que si bien ha habido muchísimo avance en términos educativos, ya se ha planteado cómo las carreras universitarias se han feminizado, la mayoría, casi que del 100% de las carreras, 80% están feminizadas, tal vez solo las ingenierías y algunas carreras de economía todavía hay un desbalance en detrimento de las mujeres, pero ese avance no se está reflejando en el mercado laboral. A pesar de que hay mujeres que están alcanzando posiciones, como usted decía al inicio, todavía, por ejemplo, la desigualdad salarial es real. Hace poco en la entrega de los premios Oscar, fue muy interesante como una de las actrices que ganó un premio, ¿verdad?, aprovechó esa tribuna para plantear que, bueno, ya es hora, y estamos hablando de Estados Unidos, que ya es hora de que realmente hay una igualdad salarial, porque en promedio la diferencia es de un 30%, en países como el nuestro es muchísimo más. Hombres y mujeres no ganamos lo mismo por lo que hacemos, a pesar de que las mujeres, cuando tenemos acceso a la universidad, tenemos más formación. Entonces creo que ese es un desafío muy grande. El arraigo cultural es brutal, o sea, el hecho de que todavía las mujeres sigan ganando por definición menos que los hombres, en muchísimos casos trabajando más y haciéndolo mejor, es verdaderamente una contradicción absurda. Eso debería cambiar muy rápido en los próximos años. Deberíamos empezar a ver resultados verdaderamente importantes por lo que está sucediendo con la tecnología, la forma en que se están graduando más mujeres que hombres, incluso en ingeniería y economía, aunque sea un 51%, pero ya se está viendo en esas carreras también, por lo menos en todo el mundo occidental. Entonces sí, vamos a ver cambios extraordinarios dentro de pocos años. Bueno, eso esperaríamos, que los cambios se den dentro de pocos años, porque en realidad esa paridad salarial a la que hacía referencia Ana Silvia debería de haberse dado desde hace 15, 20 años, cuando ya las mujeres estaban graduándose en esas proporciones, porque este fenómeno de que hay más mujeres en las aulas universitarias no empezó hace 5, empezó hace mucho más. Entonces, eso ya lo deberíamos de estar experimentando. Pero en las empresas todavía existe una tendencia hacia si tengo el currículum del hombre y tengo el currículum de la mujer, opto por el hombre, opto por el candidato hombre. ¿Por qué? Por cuestiones tan tontas como la mujer se puede casar y me puede dejar en un momento dado de crecimiento, de expansión de la empresa. O tener un hijo. O tener un hijo. Y eso significa para mí que voy a perder a esta persona, que puede ser una empleada muy capaz, durante casi un año de trabajo. ¿En y qué eso regiones? Es muy injusto. Sí. Es terriblemente injusto. ¿En qué regiones del mundo, doctora Wagner, diría usted que se han logrado mayores avances? Bueno, en primer lugar yo diría el norte de Europa, centro-norte de Europa, y Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, porque no sé si influye también la religión protestante que le da más paridad a la mujer en lugar del sometimiento, y eso quería también señalar con el islamismo, ¿verdad? Que las mujeres ahí no tienen nada que decir o tienen que ver con una sharia.
en fin, la cultura es más abierta, es donde, como dijo Karen, pues da la igualdad ante la ley. Y empezaron a entrar mujeres a los parlamentos. Ha habido mujeres gobernantes, pocas en Europa, pero sí. Y realmente, pues, ahí los avances son muy notorios, porque también la gente se puede ir a quejar. O sea, puede denunciar y en fin. Licenciada Cancinos, entonces, si tomamos en cuenta que deberíamos ver cambios rápidos en los próximos años, o sea, a relativamente corto plazo, da la impresión que se va a quebrar, a romper un dique que ha estado conteniendo toda esta energía femenina por siglos y que deberían darse cambios. ¿Por dónde vería usted estas buenas noticias? ¿En qué partes del mundo? ¿Y cómo puede avanzar Latinoamérica, que está más atrasada? Mire, Dionisio, yo discrepo. Discrepo con que vayamos a ver cambios rápido. Y discrepo con que la disparidad salarial, que es un hecho, existe, se deba a una cultura machista o a un techo de cristal en el mundo corporativo. En realidad, la disparidad salarial se debe a qué? Digo, es la impresión que yo tengo y por supuesto es debatible. Las mujeres tendemos, no digo todas, digo la mayoría, tendemos a escoger profesiones, oficios, especializaciones, en el caso de las médicas, que son compatibles o que sean compatibles con criar una familia. Por eso usted ve menos neurocirujanos que neurocirujanas. No es falta de capacidad, obviamente, pero la neurocirugía, la ingeniería estructural, la milicia, la navegación espacial, por mencionar unas cuantas, son profesiones, son ocupaciones que requieren largas horas de trabajo cada día. Aparte que la formación son muchísimos años. Y entonces resultan incompatibles con un anhelo muy arraigado en las mujeres. Yo no sé si es cultural o es biológico, me inclino a creer que tiene las dos raigambres, cultural y biológica. Con el anhelo de fundar una familia y cuidarla. De manera que cuando usted analiza quiénes como grupo, quiénes ganan más, hombres o mujeres. O sea, los hombres ganan más que las mujeres, claro, pero porque usted hace análisis macro. Si usted hace análisis individual, ve que una mujer que haga el mismo trabajo que un hombre, nuevamente en Occidente, estoy hablando de nuestra civilización, vea que una mujer, vea que un hombre con la misma capacidad y hace el mismo trabajo, ganan exactamente lo mismo. La jefa gana más que el subalterno. ¿No? Pero como el análisis se hace macro, entonces los hombres como grupo sí ganan más que las mujeres, es verdad. ¿Vamos a ver cambios respecto a eso? No lo sé. Habría que cambiar la naturaleza del actuar humano. Habría que cambiar la naturaleza de las decisiones femeninas. Muchas mujeres están decidiendo no tener hijos precisamente por lograr emparejar realmente esta desproporción que hay. ¿Cómo analizan ustedes eso? Que además no solo es legítimo, es un derecho, sino tienen toda la libertad para tomar la decisión que les dé la gana, como dicen, ¿no? Yo creo que hay una serie de contradicciones en el mundo en el que vivimos, que es un mundo atravesado por relaciones de poder. Me parece que eso no lo podemos obviar. Que lo que plantea Karen, me parece a mí que también hay que matizarlo un poco, porque la escogencia de una carrera por una mujer no siempre tiene que ver con la cuestión de crear una familia. Muchas veces tiene que ver con los recursos. Posiblemente yo, y lo digo, ¿no? Yo hubiera querido ser arquitecta, no podía, porque es una carrera muy cara, por ejemplo, y así seguramente hay muchísimas mujeres que quisieran hacer otras cosas, pero no lo tienen al alcance, no pueden sostenerse una carrera de largo aliento. Y luego también el mandato social para que las mujeres seamos madres es muy fuerte. Entonces vivimos en una contradicción en la cual el sistema nos plantea que el ser mujer implica ser madre, pero por otro lado no se nos dan las condiciones. Hace poco estuve yo conversando con una jefa de cardiología de Canadá. Me pareció muy interesante cómo allá también se ha feminizado la medicina en todas las áreas, no solo en pediatría o en dermatología, sino también en la cardiología, que es lo que ella dirige. Y planteaba cómo allá la sociedad y el sistema de salud ha tenido que variar, porque las médicas no están dispuestas las 24 horas del día. Ellas están luchando porque haya una compatibilidad entre familia y trabajo, que me parece a mí que debiera ser la aspiración de toda sociedad. Una sociedad democrática que realmente lleve a la práctica la igualdad,
debiera tener esa posibilidad. No de caer en esos horarios extenuantes que además para quien ejerce la medicina son totalmente anti todo, ¿verdad? Porque es muy desgastante. Entonces me parece que son ejemplos, ¿verdad? De lo que se está haciendo en otros lugares y de cómo se resuelve. En sociedades como la guatemalteca se resuelve poniendo más turnos y haciendo más difícil la compatibilidad de la vida de familia a la que todos y todas tenemos derecho, tengamos o no tengamos hijos, ¿verdad? Porque no solo la cuestión de hijos e hijas, sino de querer desarrollarnos en otras áreas. Entonces me parece que tiene que ver con cuestiones de decisión individual, pero tiene que ver con condiciones sociales, con condiciones económicas, con hacia dónde le apunta la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Hay que empezar a corregir una serie de déficits que hay todavía. Cuando vemos los niveles de analfabetismo, todavía se encuentran niveles bastante más altos de analfabetismo en la mujer que en el hombre. Y esto es por esa misma tradición, esa cultura tan arraigada, machista, que claro, a los que hay que enseñarles a leer y a escribir es a los niños. Doctora Wagner, ¿cómo analiza usted eso? ¿Cómo se debería cambiar? Bueno, aquí en el campo lo común es que las mujeres si mucho llegan a segundo primaria, porque entonces ya las ponen a trabajar y los hermanitos sí pueden seguir yendo a la escuela. Incluso yo sé de casos muy cercanos en que tienen que venir a la capital porque no alcanzan a comer todos en la familia y tienen que mandar dinero. Entonces también ahí está la planificación familiar, porque si los padres se ponen a tener hijos, pero las hijas mayores son las que tienen que sacrificarse, y vimos el caso de esta niña de 10 años embarazada de 7 meses cuidando a 2 hermanitos, ¿dónde está la función de los padres? Pero en un país donde hay tanta pobreza, a veces padre y madre tienen que trabajar. Entonces es un problema muy complejo, sobre todo aquí en Guatemala, en el campo, cuando a veces la escuela está lejos o no es gratuita, a veces es gratuita, pero de repente lo deja de ser, en fin, hay muchas dificultades en ese sentido. Entonces, ¿cómo eliminarlo? Pues obligando a la gente a que los niños vayan a la escuela. Vamos a publicidad y volvemos para seguir en Dimensión con mujeres, logros y desafíos pendientes. Bienvenidos, estamos en Dimensión con nuestro tema de hoy que es mujeres, desafíos y logros. No hemos hablado de la violencia contra la mujer, que todavía es un tema que sigue fuera de control realmente en países como el nuestro, como Guatemala, y hay pues, casos extremos en otras partes del mundo. Pero revisando Guatemala primero, ¿cómo están esos datos? ¿Cómo se está logrando controlar el tema de la violencia en contra de la mujer? Cuéntenos un poco, ¿qué pueden compartir con nosotros? Bueno, yo creo que los datos son alarmantes. Guatemala junto con El Salvador y Honduras, ¿verdad? Este triángulo norte del que tanto se habla en términos geopolíticos, pero también económicos, históricos, es una de las áreas del mundo más violenta, ¿verdad? Donde la vida de las mujeres, la integridad de las mujeres está en permanente riesgo. Los datos plantean que son aproximadamente en promedio 700 muertes violentas de mujeres, algunos calificados como feminicidios en los últimos 10 años, que cuando hay registro. La cantidad también de denuncias de violencia intrafamiliar o de violencia sexual ha aumentado dramáticamente. Los casos de niñas menores de 14 años que según la ley que hay contra la explotación y trata de personas plantea, ¿verdad?, que cualquier abuso o cualquier embarazo, más bien en niñas menores de 14 años, se considera una violación. Y esos son datos que a raíz de esta ley han venido visibilizándose. Entonces vemos que todo esto, toda esta problemática de la violencia que se le denomina el continuum, ¿no? Hay digamos la máxima expresión es la muerte violenta de las mujeres. Es una violencia a la cual estamos expuestas por el hecho de ser mujeres. Por el hecho de ser mujeres somos consideradas inferiores culturalmente. Cualquiera puede
lanzarnos un piropo y aunque no estemos provocando, ¿no? El hecho de ser mujeres nos hace ser, como decía Beatriz, ¿verdad?, consideradas como objetos. Entonces, la violencia tiene muchísimas expresiones. Encima los hombres somos feos todos, entonces no hay mucho por dónde perderse. Pero de hecho, hay un dato que quiero resaltar de lo que dice Ana Silvia, y tiene toda la razón cuando habla de las niñas de 14 años, que cualquier embarazo de estas chiquitas debería de ser considerada, es considerada por la ley una violación. ¿Dónde están los violadores? ¿Por qué no están en la cárcel? Sí. O sea, eso es una pregunta que la sociedad guatemalteca se debe de responder. Por cada niña violada, tiene que haber un agresor en la cárcel. Y estas son señales de alerta que tiene que dar la sociedad en su conjunto. Este es el médico que atiende el parto. Esta es la maestra de escuela que ve que la menor está embarazada. Esta es la madre o la figura parental que tiene que lanzar la voz de alerta porque alguien cometió esa violación en contra de esta menor y el agresor tiene que estar en la cárcel, pero eso no lo hemos visto. Hemos logrado que la ley considere esto una violación, pero los agresores no son perseguidos y yo sí creo que esa es una deuda muy pendiente de la sociedad guatemalteca en su conjunto. ¿Cómo se comportan las iglesias con este tema? O sea, cancinos, ¿qué tanto son parte de la solución al problema de terminar con los niveles tan altos de machismo, la violencia, la exclusión, etcétera? Mire, solo puedo hablar de la Iglesia Católica Romana, que es la expresión cristiana que más que conozco, ¿verdad? Mire, una violación es un crimen de los más atroces, ¿verdad? No porque cualquier delito, iniciar el uso de la fuerza o agredir a las personas no sea atroz, pero la violación por lo que destroza la vida, sobre todo de una niña, es que eso clama al cielo. Entonces, ¿qué veo? ¿Qué veo yo? Digamos, la actitud de la iglesia respecto a esto, cada vez menos tolerancia, no porque ha habido tolerancia en el pasado, pero sí se ha puesto mucho en el tapete del debate social y eso es muy bueno, se ha visibilizado, como dicen acá las colegas, y eso es bueno. Hasta ahorita se había tocado ese tema de las violaciones, de embarazos en niñas que siempre son producto de una violación, ¿ya?, como un tema de salud pública, ¿ya?, y no es un tema de salud pública, es un tema penal. Mira, por cada niña embarazada hay una niña violada y no todas las violaciones terminan en embarazo. Mira, entonces no se trata de protegerlas del embarazo, sino protegerlas de los agresores, de los depredadores. Mira, entonces, ¿qué veo? Como cada vez más preocupación. Mira, al menos en las iglesias, que es lo que yo puedo... En la Iglesia Católica Romana, que es lo que puedo ver. Y yo supongo que otras expresiones cristianas andan por el estilo. Y hablando de la Iglesia, también hay un lado del que se ha percibido y se ha señalado siempre como que no necesariamente la Iglesia ha ayudado a controlar el machismo, ¿no? Porque el mismo fundamento de muchas iglesias es machista. Claro, ¿no? Claro. Las religiones, de hecho, sus orígenes, ¿verdad? Sus orígenes son el ejercicio de la hegemonía masculina sobre la femenina. De hecho, los mitos fundantes de muchas de las religiones tienen que ver con una mujer inferiorizada, con una mujer sacada del paraíso porque comió del árbol del conocimiento, porque desobedeció. Y así casi todas las culturas y religiones, ¿verdad? Hay ese tipo de mitos que efectivamente le dan a los hombres preeminencia sobre las mujeres. Y se llega al extremo de la religión musulmana. Y se llega, digamos, a esos extremos. Y hay entonces no sé si llamarlo culpa, ¿verdad? Bueno, podríamos decir es una culpa histórica, porque ha sido así y porque se ha normalizado de tal manera el hecho de que las mujeres son inferiores, porque es un mandato divino, porque yo que sé, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres es pecaminoso. Entonces las mujeres hemos tenido que luchar muchísimo a lo largo de los siglos para recuperar también nuestra dignidad, para reconciliarnos con nuestros cuerpos, porque finalmente se nos ha dicho que son impuros. Hay muchísimas formas en las cuales eso se expresa en la cotidianidad. ¿Por qué? ¿Por qué el argumento histórico de muchísimos siglos fue construyendo una cultura tan machista, tan complicada en contra de la mujer? Yo pienso que eso empieza en el Paleolítico. Los hombres tenían que salir a cazar, eran los fuertes los que tenían que trabajar en equipo para llevar la comida de proteína, la carne. Las mujeres cuidaban los niños, el fuego, y salían a buscar frutas, bayas, semillas, nueces. Entonces siempre está resguardada.
Y después lo mismo, todos los oficios los agarraron los hombres, porque la mujer siempre se quedó en el papel del hogar. Y entonces en las religiones también continuó en ello. Aunque al menos en la cristiana hay más respeto a la mujer que en otras religiones donde los hombres pueden tener 4 mujeres y es lo normal, o todo un harén, y lo que estábamos hablando de las ablaciones, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es una cuestión atávica de siglos. Hasta el siglo XIX, como dijo Karen, la mujer no tenía capacidad jurídica. La empieza a tener en el siglo XX, empieza a votar y a tener mayor capacidad. Y en el siglo XXI, bueno, ya vamos viendo más avances. A mí solo me gustaría añadir que la tradición judeo-cristiana, que es uno de los pilares de la civilización occidental, que también significa constitucionalismo, poder limitado, ¿verdad? Poder público, ¿verdad? Vino a ser un elemento civilizador. El mundo era cruel, ¿verdad? Las mujeres eran objetos. Siguen siendo, es posible, ¿verdad? Hay millones de personas que sufren esclavitud, ablación, en fin. Pero el cristianismo vino a ser un elemento civilizador, no de barbarie. Le digo contrario a una narrativa muy extendida, ¿verdad? Y es una religión, el cristianismo, con roles sexuados, sí. ¿Verdad? Pero o sea, rol sexuado no significa necesariamente machismo. Entonces, no lo asociaría automáticamente cristianismo con machismo. Que los roles sean sexuados es distinto. ¿Verdad? El Papa tiene que ser una mujer, el Papa no puede ser una mujer, ese tipo de cosas. Algún día. Sí. Bueno, puede ser. Sí. Claro, que las instituciones evolucionan. No? Porque si hay igualdad, ¿sí? Tendría que... ¿Por qué no? Le digo, puede ser. Las instituciones evolucionan, ¿verdad? Y esta institución especialmente bimilenaria, muy compleja, multinacional. Okay. Pero sí me gustaría rescatar eso, ¿verdad? Que vino a constituir un elemento civilizador en un mundo cruel, malvado, ¿verdad? Donde los débiles, absolutamente despreciados, un niño nacía deforme. ¿No? De hecho, los fundamentos o todo el origen del cristianismo como tal estuvo en manos de las mujeres, como ha sucedido en muchas épocas de la historia, que las mujeres eran las que, digamos, tuvieron ese espacio, le apostaron, invirtieron sus energías y su tiempo, y cuando llegó el momento de tomar el poder, pues fueron sacadas, y eso fueron sacadas del poder, ¿verdad? De toda la simbología cristiana, y las mujeres fueron relegadas hasta hoy día, 2000 y tantos años después, todavía sigue esa exclusión explícita de las mujeres. Entonces me parece que sí hay, digamos, el cristianismo, como todo espacio humano, ¿verdad? Tiene unas expresiones más revolucionarias, donde hay también corrientes que se están expresando, incluso de teología feminista, que están cuestionando desde adentro esos fundamentos, pero también hay las expresiones más conservadoras que quisieran que regresáramos las mujeres a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Al pie de la letra. Eso todavía se da. Entonces me parece que son cuestiones con las que tenemos que estar lidiando todo el tiempo, ¿verdad? Posiblemente ya en los espacios en donde nosotras nos movemos, todas aquí catedráticas, ya digamos, eso nos parece como que es del siglo pasado, pero muchas otras mujeres en los espacios donde se mueven, eso se vive todo el tiempo, ¿verdad? Que te sacan la Biblia para reducirte a tu papel de esposa, de madre, y que es incompatible, o la culpa de ser mujer. Entonces son elementos culturales todavía muy fuertes. Sin embargo, hay sociólogos y antropólogos que están haciendo proyecciones de que dentro de 50, 70, 100 años vamos a vivir en un mundo al revés de lo que es hoy. Un mundo controlado por mujeres, dirigido por mujeres, e incluso donde van a tratar mucho mejor al hombre de lo que el hombre ha tratado a la mujer a través de la historia. ¿Qué piensa de eso, doctora? Yo no creo eso. Yo no creo que en este siglo las mujeres lleguen a mandar. Yo creo que es un paso muy difícil. Será pues en una mayor equiparación, sí. Eso sí tal vez puedo creer. Pero que las mujeres lleguen a mandar. Pero si uno toma en cuenta que son más mujeres las que se están graduando de las universidades con mejores calificaciones, mejor preparadas, solo ese hecho es un indicativo de que van a estar más capacitadas para ir enfrentando los grandes desafíos que el mundo... Sí, pero a la vez entran en la esfera política en muchos casos. O sea, las líderes políticas a nivel mundial todavía las podemos nombrar con los dedos de 2 manos. Las importantes, las trascendentales. Pero si vemos las cámaras están copadas de hombres. Las cámaras, el CACIF, ¿cuándo se ven mujeres ahí? Sí, en Cámara de Comercio, de Industria, del Agro... es decir, en esos gremios.
Sí. Mandan los hombres. Sí. En la academia. Hace pocos meses, Pablo Gentili, quien es director de Claxo a nivel latinoamericana, hizo un artículo muy interesante que dice, para una mujer en América Latina es más fácil ser presidenta que rectora de una universidad. Porque vamos a publicidad. Realmente la academia es a punto y aparte. Regresamos en un momento para seguir con Dimensión, mujeres, logros y desafíos pendientes. Bienvenidos, estamos en Dimensión, mujeres, logros y desafíos pendientes. Hablemos por un momento ahora de cómo visualizamos, dicho sea de paso, yo sí creo que en este siglo vamos a ver cambios extraordinarios en los que van a ser mujeres al mando, en casi todo. Pero bueno, eso es cuestión de hacer apuestas. Pero hay un tema que me parece importante y es qué va a pasar con la raza humana, porque para que la mujer realmente pueda llegar al nivel en el que está el hombre y tener las mismas oportunidades y el mismo espacio, los mismos ingresos y demás, sí hay que analizar cómo se va a manejar el tema de la procreación, del seguir trayendo seres humanos a este planeta para que continúe, ¿no?, la raza humana como especie. ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, ahí se presenta un tema que es complejo. Yo creo que ahí la respuesta está en que la responsabilidad debe ser compartida. O sea, hablemos de las grandes figuras políticas en este momento. Hillary Clinton es madre, por decir algo. Alguien que se perfila para ser candidata a la presidenta de Estados Unidos. Pero tuvo una hija. Tuvo una hija. Tuvo solo una hija y empezó su carrera grande, ¿no? Estoy de acuerdo, pero es madre. Y lo que hacia donde hay que enfocarse es que la responsabilidad de ser padre y de ser madre debe de ser compartida en roles absolutamente equiparables. ¿Por qué tiene que ser la madre la que tenga que llevar toda la carga de la educación de los chicos y no también el padre involucrarse de la misma manera? Dividirse los roles, hacerlos equitativos. Es cierto, probablemente la madre sí necesita estar con los niños en sus años formativos, en los primeros meses de lactancia, todo el tiempo. Por ejemplo, ahí, la licenciada acaba de poner el punto complicado, es que solo eso ya las pone en una enorme desventaja hablando de esta otra, digamos, este otro análisis del mundo, ¿no? Porque es una realidad. O sea, aparentemente la naturaleza de la mujer está mejor preparada también para eso. Pero no estamos hablando tampoco de 5 o 10 años, o sea, estamos hablando de un periodo bastante reducido, o sea, de un periodo de... Sí, en el embarazo se puede trabajar hasta el último momento, por ejemplo, y después del periodo de lactancia, supongamos que unos 9, 10 meses. 9, 10 meses tampoco le retrasan a uno los planes políticos, por ejemplo, que uno quisiera tener. ¿No? Pero si son 2 o 3... Pero yo creo que hay una cuestión, de lo que usted decía al inicio, ¿no? Yo creo que no todas las mujeres queremos estar equiparadas con los hombres. Yo creo que nosotras no queremos, y qué bueno que estemos de acuerdo, ¿verdad? Porque queremos más bien cambiar todo el pastel, no solo equipararnos porque ya vimos que los hombres no lo han hecho como muy bien, que digamos, porque el mundo hasta donde ha llegado, con las guerras, con la muerte, con la violencia. Un desastre, sin duda alguna. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por eso. No queremos esa equiparación de esa manera, queremos más bien otras formas de relación humana, otras formas en las cuales ser madre no sea un impedimento para que yo sea artista, catedrática, bailarina o jefa de una empresa. Yo creo que las capacidades humanas, sobre todo en este momento de desarrollo tecnológico, se pueden desarrollar de una manera infinita. El problema es que hay tanta desigualdad atrás de esos deseos, ¿verdad? Que ni siquiera tenemos a veces el espacio y las capacidades para expresar. Nos ven como lunáticas y planteamos que nosotros de verdad lo que queremos es cambiar el mundo, no solo cambiar esa desigualdad. Yo a lo que iba es en un análisis demográfico, ¿qué va a pasar con el mundo en los próximos, no sé, 100, 200, 300 años? Para que la mujer realmente tenga todo el espacio que necesita para desarrollarse en muchas carreras. El tener 2, 3 hijos, que ya empieza a acercarse al nivel de reposición de la raza humana,
sí plantea un desafío importante, ¿no? Que habrá que manejarlo desde el punto de vista de asumir la responsabilidad tanto del hombre como la mujer en la creación, pero hay un espacio, un periodo de tiempo en el que es complicado para la mujer, es un desafío importante poder manejar eso. Y la pone en una desventaja, digámosle, hablando de una forma fría y pragmática en lo que respecta al tema de oportunidades, ingresos y demás. Pero ¿por qué ver a la maternidad como una desventaja? O sea, ¿por qué pretender que a lo máximo a lo que pueden llegar las mujeres es a ser iguales a los hombres? No es una desventaja, sino es dentro de un análisis demográfico para que la mujer pueda... Sí, es 2.1, la tasa de reemplazo poblacional. Así es. Claro. Beatriz tiene que tener 3 y yo 2 para que lleguemos a la tasa de reemplazo. Exactamente. Entonces no es una desventaja, es un desafío. ¿Cómo manejarlo para que la mujer pueda realmente desarrollar todas las oportunidades, iguales o más que el hombre? Necesitamos otro tipo de hombres y otro tipo de mujeres. Posiblemente con la forma como hemos sido educadas y educados incluso en esta generación, o a donde vamos en estas generaciones, posiblemente no somos nosotras y nosotros quienes vamos a perfilar esos cambios. Pero sí tenemos que ir avisorando que necesitamos personas, hombres y mujeres, que piensen de otra manera, que digamos la vida se vea de otra forma, la relación cotidiana, la relación humana, que realmente se ponga en el centro el desarrollo de las personas. Pero ahora, en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Sí. Hay realmente una pérdida de ese valor de la vida humana. Y por eso es que hay una carrera por tener, por acumular. Y eso realmente requiere una inversión de energías humanas que podríamos dedicar a otras cosas, a pensar otro mundo, porque hasta para eso necesitamos tiempo. Pero no lo tenemos porque tenemos que estar pensando en cómo voy a acumular más, ¿verdad? Entonces me parece que esas personas que van a visorar ese otro mundo, tal vez están naciendo ahora, ojalá, ¿verdad? O todavía faltan algunas generaciones, como dijo la doctora. Pero yo pienso que eso se da en países muy desarrollados industrialmente. Viví en Alemania muchos años estudiando y sé de compañeros o compañeras que decían, yo no voy a tener hijos, o mi novio no quiere que tengamos hijos. Quieren una vida de trabajar y de vacaciones, pero eso no se da en estos países de aquí. Aquí los niños nacen sin que se den cuenta a veces la gente, pero tienen siempre niños y realmente son pocas las mujeres estudiadas en el sentido de porcentajes como para cambiar el mundo. Tal vez habrá un estrato social de mujeres que sí se dediquen a una carrera y entonces piensen diferente, pero la mayoría de las masas siguen los instintos. Se casan, tienen familia y lo ven normal tener varios hijos. O sea, hay, digamos, y hay una estadística real que la doctora Wagner acaba de explicar con mucha claridad de cómo las mujeres que quieren desarrollar realmente cierto estilo de vida deciden no tener hijos. Y en América Latina esa tendencia se está dando también. Y se mira en Estados Unidos, todos los latinos que han inmigrado para allá, ellos se adecúan a aquella cultura y están teniendo bastantes menos hijos de lo que tienen aquí en sus países. Por supuesto. ¿Verdad? Es un tema de evolución y de modernización, ¿verdad? Para bien o para mal, porque hay un tema de eso, de esa cultura del consumista, y en fin, está un poco desbordada la raza humana en ese campo y nos vendrán correcciones muy fuertes, sin duda alguna. Y posiblemente no necesitemos tantas personas en el mundo, ¿verdad? Viéndolo a largo plazo, porque ya estamos viendo que ese es un factor de destrucción del planeta. Entonces creo que también ninguna civilización ha sobrevivido un desplome demográfico. Ninguna civilización ha sobrevivido el invierno demográfico, al menos no en el largo plazo. Claro. O sea, Europa está teniendo un invierno demográfico, América podría ir por el estilo. Claro, tal vez no en el transcurso de nuestras vidas, pero... Sin duda alguna. Más rápido América. Eso es un desafío. Sí. Y las inmigraciones están, porque se están invadiendo con árabes o con gente del África. Claro. O sea, Estados Unidos, por ejemplo... Estados Unidos también. Sí. El año 2011 fue el primer año que en Estados Unidos tuvo por primera vez en su historia una minoría de niños que nacieron del americano anglosajón tradicional. Y ya hijos de minorías del 51%. Y la minoría con mayor rápido crecimiento en Estados Unidos es asiática, incluso la latina, que es la más grande hoy, viene ya en retroceso. Así es. O sea que vienen cambios muy importantes en el mundo, ¿verdad? Sin duda alguna. Europa misma es otro caso dramático. Está cambiando de rostro. Europa está cambiando completamente de rostro. Sí, tienen menos hijos, pero tienen más inmigración. Exactamente. Es posible que la civilización occidental decaiga. Mira cómo han pasado con otras. Tienen su auge, tienen su desplome. Pero hay un invierno demográfico, puede ser un factor de desplome de la civilización occidental. Y el mundo sigue y será diferente nada más. Así es. Se redefine. Otras culturas. Así es. Pero seguramente ya no estaremos ahí. No.
Me parece que no. Pero serán Más mujeres probable. las que tomen decisiones. Pero por el momento Bueno, creo que hay que seguir trabajando para lograr esos desafíos de las mujeres. Sí, por ejemplo, el mundo musulmán, que es el de mayor crecimiento demográfico, donde todavía hay una cultura machista tremendamente arraigada, podría incluso haber un retroceso en el mundo, en lo que es el tema del rescate de la mujer a las posiciones y a los derechos que siempre debió haber tenido. Si Europa se O sea, islamiza, vamos a ver eso. Hay desafíos. Si Europa se islamiza, si América, digamos, retrocede en cuanto a la sustentación de valores occidentales, podríamos ver un retroceso. Sin duda. Y los últimos 200 años, la igualdad ante la ley, el gobierno limitado, el constitucionalismo, podríamos ver, en fin, Sí. yo no soy tan pesimista, pero tampoco es imposible. Sí. Claro, y luego uno tiene que segmentar, ¿no? Porque hay grupos de la sociedad dentro de los cuales se ven avances extraordinarios en la mujer. Yo sí he tenido la oportunidad de ver muchas mujeres ejecutivas, intelectuales, donde además brillan mucho más que los hombres, lo hacen mejor. Así es. Eso marca una tendencia muy clara, cada vez más fuerte. Lo tienen que hacer doblemente mejor. Eso dijo Condoleezza Rice, por ser mujer y negra. Sí, así Además, porque esa es otra condición que afecta muchísimo el avance de las mujeres, ¿verdad? De dónde se viene, de qué color de piel se tiene, de cuál ha sido realmente su capital cultural, su capital social, para decirlo en esos términos. Y es admirable que pues, 4 profesionales como ustedes además hablen de igualdad ante la ley, de igualdad de oportunidades, en fin, elementos que en todo caso nada más expresan mucha generosidad y madurez de su parte, obviamente. Porque claro, las deudas son muy grandes y la historia lo confirma. Entonces, pues bueno, hay mucho por hacer, sin duda alguna, ¿no? ¿Cuáles serían, en los 30, 40 segundos que nos quedan, los pasos inmediatos que se podrían dar en el caso de Guatemala para que, digamos, se le den más espacios a la mujer, se le respeten más sus derechos civiles y, bueno, y se eviten esas agresiones e injusticias que seguimos viendo? Yo abogo por mayor participación de la mujer en espacios políticos. Yo creo que esa es una deuda pendiente también. Los partidos políticos, por lo general, no le dan los espacios a las mujeres que se merecerían en algunos casos. Sin duda. Doctora. Yo pienso que es una conducta aprendida y en el hogar empieza la educación de las madres a que los hijos sean Creados. hagan las mismas tareas que las hermanas. O sea, que valoren esas tareas y luego también lo manifiesten más adelante. Inmediatamente podríamos ver hacia atrás y ver qué hemos hecho bien. Bueno, igualdad ante la ley, lo tenemos, igualdad jurídica. ¿Vale la pena conservarlo? Absolutamente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ahora mismo? Familias funcionales. No digo familias perfectas, no existe tal cosa. Pero familias funcionales donde se enseña el sentido de otredad, el otro, consideración, respeto por el otro y apego a normas de recto comportamiento. La unidad más básica de cooperación social es la familia y creo que debemos voltear para ahí. Sí. Pues yo creo que también me sumo a lo que se plantea, pero me parece que hay que hacer un cambio fundamental en la educación. No solo en el acceso, no es que querramos solo que haya más niñas y mujeres en el ámbito educativo, sino lo que se enseña. Si nos siguen enseñando lo mismo, vamos a seguir, claro, teniendo más acceso, teniendo más niveles educativos, pero no vamos a hacer ese cambio fundamental que necesitamos. Pues muchas gracias. Solo puedo decir que con mujeres como ustedes, la mitad de los hombres sobramos. Sigan adelante con esta batalla que me parece que es importantísima y ojalá que veamos esas buenas noticias que todos queremos ver muy pronto. A ustedes muchas gracias. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Pedimos a nuestros amigos en redes sociales que nos contaran un logro alcanzado por las mujeres del siglo XXI y un desafío pendiente por superar. Renny Bake dijo, ser independientes económicamente y manejar su propio dinero. Con libertad económica se sienten más seguras de su propia libertad. Mazul agregó, el tener más de una carrera académica. Lizardo Bolaños comentó, aunque se han logrado avances en mejoras en la salud y la educación de las mujeres, donde ellas mismas han jugado un rol importante, aún existe mucho espacio para la mejora. Isabela Carranza Álvarez dijo, un ejemplo de logros de mujeres es Michelle Bachelet, presidenta de Chile y gran líder latinoamericana.